Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Texto 1. Con el incremento de la inflación, los precios de las casas en venta o de alquiler se han disparado. En consecuencia, alquilar o comprar una vivienda es casi imposible o hay que destinar a ello una buena parte de nuestros ingresos. Si no tenemos compromisos familiares ni laborales, quizás sea el momento de pensar en emigrar, como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Pero no pensemos en emigrar como antes a Alemania, sino a Cerdeña, una de las islas más hermosas del Mediterráneo. El gobierno de Cerdeña ofrece subvenciones de 15.000 euros para quienes se animen a trasladarse a vivir allí. La intención es atraer nuevos habitantes para repoblar pueblos que han quedado abandonados. Para ser beneficiario de esta ayuda, hay que mudarse a una localidad de menos de 3.000 habitantes, destinar el dinero a renovar una vivienda y vivir allí a tiempo completo, no solo en vacaciones. En nuestro país se están tomando medidas similares para intentar solucionar el fenómeno de la España vaciada. Muchos pueblos incentivan la llegada de población también con ayudas económicas o con alquileres muy baratos. Por ejemplo, un pueblo de Pontevedra quiere reforzar su población con alquileres a partir de 100 euros. ¿Te plantearías un cambio tan radical de vida a cambio de estas sustanciales sumas de dinero? Todo es pensárselo. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Con el incremento de la inflación, los precios de las casas en venta o de alquiler se han disparado. En consecuencia, alquilar o comprar una vivienda es casi imposible o hay que destinar a ello una buena parte de nuestros ingresos. Si no tenemos compromisos familiares ni laborales, quizás sea el momento de pensar en emigrar, como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Pero no pensemos en emigrar como antes a Alemania, sino a Cerdeña, una de las islas más hermosas del Mediterráneo. El gobierno de Cerdeña ofrece subvenciones de 15.000 euros para quienes se animen a trasladarse a vivir allí. La intención es atraer nuevos habitantes para repoblar pueblos que han quedado abandonados. Para ser beneficiario de esta ayuda, hay que mudarse a una localidad de menos de 3.000 habitantes, destinar el dinero a renovar una vivienda y vivir allí a tiempo completo, no solo en vacaciones. En nuestro país se están tomando medidas similares para intentar solucionar el fenómeno de la España vaciada. Muchos pueblos incentivan la llegada de población también con ayudas económicas o con alquileres muy baratos. Por ejemplo, un pueblo de Pontevedra quiere reforzar su población con alquileres a partir de 100 euros. ¿Te plantearías un cambio tan radical de vida a cambio de estas sustanciales sumas de dinero? Todo es pensárselo.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Texto 2. ¿Se acuerda de lo que sintió cuando, hace más de 20 años, se puso por primera vez delante de un micrófono? Muchos nervios. Al principio el estrés es enorme. La experiencia hace que disminuya. Sin embargo, un poquito de ese miedo te queda para siempre. Y eso es bueno, porque así no pierdes el respeto por la audiencia. ¿Y cómo lo ve ahora? Ahora soy mucho más consciente de todo el trabajo que hay detrás de la radio. Siendo principiante, te lanzas enseguida. Cuando empecé, a veces hacíamos las entrevistas de tú a tú, sin documentación. Ahora, cuanto mayor me hago y cuanto más trabajo en la radio, más insegura me siento. He perdido la falsa seguridad de la principiante. Cuanto más tiempo pasa, más necesidad tengo de tener las cosas bien preparadas y más tiempo dedico a prepararme. También soy más consciente de que las cosas que dices repercuten y hay que pensar cada palabra. El peso de la responsabilidad no ha disminuido, todo lo contrario, incluso ha crecido. ¿Cuál es la mayor satisfacción que siente tras hacer una entrevista? Se dice que un entrevistado es como una sandía. Hasta que no la abras, no sabes cómo está. Para abrirla hay que tener herramientas y preparación. Me gusta cuando el personaje se va contento y sobre todo cuando me agradece la lectura de su libro, haber visto su película, haber estado en la representación teatral que dirige o en la que participa. Ese agradecimiento sincero de la persona que ha estado delante de ti y con la que has hablado 25 minutos me parece un premio, es como una medalla. Preparando de lunes a viernes el programa y emitiéndolo los fines de semana, ¿cuándo se saca un hueco para el ocio? El ocio para mí no existe, no entra en mi diccionario. Desde luego, a veces tomo vacaciones para cargar las pilas, pero nosotros no paramos ni en Semana Santa ni en Navidades. También es verdad que me lo paso tan bien en el trabajo que ya me considero un poco pagada en ese sentido. Gracias al programa viajamos mucho. Podemos visitar lugares que normalmente quedan cerrados para el público. Es decir, hay una parte del trabajo que se convierte automáticamente en gratificación. No es ocio, pero te da muchas alegrías, tantas como si me fuera de juerga con mis amigos. ¿Considera Internet como un rival para la radio? A los rivales hay que vencerlos o unirse a ellos. En el caso de la radio, este medio se ha aliado perfectamente con Internet. Aunque a veces me pregunto si en el futuro las cosas van a ir mal, intento ser positiva, porque es la mejor manera de conjurar el pesimismo. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. ¿Se acuerda de lo que sintió cuando, hace más de 20 años, se puso por primera vez delante de un micrófono?
muchos nervios. Al principio el estrés es enorme. La experiencia hace que disminuya. Sin embargo, un poquito de ese miedo te queda para siempre. Y eso es bueno, porque así no pierdes el respeto por la audiencia. ¿Y cómo lo ve ahora? Ahora soy mucho más consciente de todo el trabajo que hay detrás de la radio. Siendo principiante, te lanzas enseguida. Cuando empecé, a veces hacíamos las entrevistas de tú a tú, sin documentación. Ahora, cuanto mayor me hago y cuanto más trabajo en la radio, más insegura me siento. He perdido la falsa seguridad de la principiante. Cuanto más tiempo pasa, más necesidad tengo de tener las cosas bien preparadas y más tiempo dedico a prepararme. También soy más consciente de que las cosas que dices repercuten y hay que pensar cada palabra. El peso de la responsabilidad no ha disminuido, todo lo contrario, incluso ha crecido. ¿Cuál es la mayor satisfacción que siente tras hacer una entrevista? Se dice que un entrevistado es como una sandía. Hasta que no la abras, no sabes cómo está. Para abrirla hay que tener herramientas y preparación. Me gusta cuando el personaje se va contento y sobre todo cuando me agradece la lectura de su libro, haber visto su película, haber estado en la representación teatral que dirige o en la que participa. Ese agradecimiento sincero de la persona que ha estado delante de ti y con la que has hablado 25 minutos me parece un premio, es como una medalla. Preparando de lunes a viernes el programa y emitiéndolo los fines de semana, ¿cuándo se saca un hueco para el ocio? El ocio para mí no existe, no entra en mi diccionario. Desde luego, a veces tomo vacaciones para cargar las pilas, pero nosotros no paramos ni en Semana Santa ni en Navidades. También es verdad que me lo paso tan bien en el trabajo que ya me considero un poco pagada en ese sentido. Gracias al programa viajamos mucho. Podemos visitar lugares que normalmente quedan cerrados para el público. Es decir, hay una parte del trabajo que se convierte automáticamente en gratificación. No es ocio, pero te da muchas alegrías, tantas como si me fuera de juerga con mis amigos. ¿Considera Internet como un rival para la radio? A los rivales hay que vencerlos o unirse a ellos. En el caso de la radio, este medio se ha aliado perfectamente con Internet. Aunque a veces me pregunto si en el futuro las cosas van a ir mal, intento ser positiva, porque es la mejor manera de conjurar el pesimismo. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Un lunes de agosto de 1911, cuando el Museo del Louvre permanecía cerrado, un ladrón vestido de trabajador entró sin despertar sospechas en la galería de tesoros renacentistas del museo. Descolgó de la pared el Mona Lisa y salió escondiéndolo bajo su abrigo. A pesar de las búsquedas por todo el mundo, la pintura permaneció desaparecida durante 2 años, hasta que en noviembre de 1913, un hombre escribió a un conocido comerciante de arte italiano ofreciéndole el Mona Lisa. El comerciante aceptó la oferta, pero también alertó a la policía, lo que permitió recuperar la obra maestra. Texto 2. En 1990, un famoso museo de Boston fue víctima de un robo espectacular.
Desaparecieron 13 obras de arte. Entre ellas figuraban lienzos de Rembrandt, Vermeer o Manet. A consecuencia de la repercusión internacional que tuvo el robo, se organizó una investigación que implicaba a las mafias italiana e irlandesa. El caso se agravó cuando fueron halladas sin vida diferentes personas que habían sido investigadas como sospechosas. Dada la complejidad de la investigación, se ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aportaran pistas que condujeran a las obras de arte perdidas. Texto 3. El fósil humano más antiguo encontrado en América Latina estaba entre los 20 millones de piezas que albergaba el Museo Nacional de Río de Janeiro y que fueron devoradas por el incendio de 2018. El gobierno brasileño inmediatamente anunció destinar 10 millones de reales para reconstruir el edificio que antes del incendio había sido víctima de un vergonzoso abandono por parte de la administración. En las declaraciones recogidas por agencias, varios trabajadores del museo advertían de que solo era cuestión de tiempo que sucediese la catástrofe, a consecuencia de la cual se perdió el 90% de los fondos en exhibición. Texto 4. En 1995, el director del Museo Reina Sofía aprovechó la reorganización del museo para renunciar a una medida de seguridad, en su opinión, demasiado radical. El cristal antibalas que protegía el Guernica de Picasso fue retirado, y con él se marchó también el guardia civil armado que lo había acompañado. De esta forma, el director obligó a los visitantes a ser responsables, para demostrar que en España el arte más valioso no necesita ser protegido de las balas. Y en realidad ha sido así. El lienzo de Picasso nunca ha estado más seguro que en los últimos años, resguardado por la invisible pero eficaz barrera de admiración de quienes acuden a contemplarlo. Texto 5. Últimamente, varios activistas de grupos ambientalistas han atacado obras de arte para llamar la atención de la opinión pública. El hombre que intentó vandalizar el Mona Lisa gritó así su justificación: «¡Piensa en la Tierra! ¡Hay gente que está destruyendo la Tierra!». Para mí, estos actos no tienen una lógica convincente detrás. En realidad, no hay causa que justifique la profanación de un importante objeto histórico o artístico. Y el Mona Lisa era un objetivo completamente equivocado. Su autor, Leonardo da Vinci, tenía un gran aprecio por el medio ambiente, y sus obras reflejaron ese amor por la naturaleza. Si viviera hoy, tendría mucho aprecio entre las organizaciones ambientales modernas, y posiblemente las apoyaría siendo su patrocinador. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Texto 1. Un lunes de agosto de 1911, cuando el Museo del Louvre permanecía cerrado, un ladrón vestido de trabajador entró sin despertar sospechas en la galería de tesoros renacentistas del museo. Descolgó de la pared el Mona Lisa y salió escondiéndolo bajo su abrigo. A pesar de las búsquedas por todo el mundo, la pintura permaneció desaparecida durante 2 años, hasta que en noviembre de 1913, un hombre escribió a un conocido comerciante de arte italiano ofreciéndole el Mona Lisa. El comerciante aceptó la oferta, pero también alertó a la policía, lo que permitió recuperar la obra maestra. Texto 2. En 1990, un famoso museo de Boston fue víctima de un robo espectacular. Desaparecieron 13 obras de arte. Entre ellas figuraban lienzos de Rembrandt, Vermeer o Manet.
A consecuencia de la repercusión internacional que tuvo el robo, se organizó una investigación que implicaba a las mafias italiana e irlandesa. El caso se agravó cuando fueron halladas sin vida diferentes personas que habían sido investigadas como sospechosas. Dada la complejidad de la investigación, se ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aportaran pistas que condujeran a las obras de arte perdidas. Texto 3. El fósil humano más antiguo encontrado en América Latina estaba entre los 20 millones de piezas que albergaba el Museo Nacional de Río de Janeiro y que fueron devoradas por el incendio de 2018. El gobierno brasileño inmediatamente anunció destinar 10 millones de reales para reconstruir el edificio que antes del incendio había sido víctima de un vergonzoso abandono por parte de la administración. En las declaraciones recogidas por agencias, varios trabajadores del museo advertían de que solo era cuestión de tiempo que sucediese la catástrofe, a consecuencia de la cual se perdió el 90% de los fondos en exhibición. Texto 4. En 1995, el director del Museo Reina Sofía aprovechó la reorganización del museo para renunciar a una medida de seguridad, en su opinión, demasiado radical. El cristal antibalas que protegía el Guernica de Picasso fue retirado, y con él se marchó también el guardia civil armado que lo había acompañado. De esta forma, el director obligó a los visitantes a ser responsables, para demostrar que en España el arte más valioso no necesita ser protegido de las balas. Y en realidad ha sido así. El lienzo de Picasso nunca ha estado más seguro que en los últimos años, resguardado por la invisible pero eficaz barrera de admiración de quienes acuden a contemplarlo. Texto 5. Últimamente, varios activistas de grupos ambientalistas han atacado obras de arte para llamar la atención de la opinión pública. El hombre que intentó vandalizar el Mona Lisa gritó así su justificación: «¡Piensa en la Tierra! ¡Hay gente que está destruyendo la Tierra!». Para mí, estos actos no tienen una lógica convincente detrás. En realidad, no hay causa que justifique la profanación de un importante objeto histórico o artístico. Y el Mona Lisa era un objetivo completamente equivocado. Su autor, Leonardo da Vinci, tenía un gran aprecio por el medio ambiente, y sus obras reflejaron ese amor por la naturaleza. Si viviera hoy, tendría mucho aprecio entre las organizaciones ambientales modernas, y posiblemente las apoyaría siendo su patrocinador. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. En Nueva York existe un selecto club de exploradores del que han sido miembros personajes de renombre como Amundsen o Edmund Hillary. Este club se inició en 1904, cuando el mapamundi todavía tenía espacios en blanco. En aquella época, si el candidato no había llegado el primero a alguna parte, ni siquiera se tomaba en consideración su ingreso. Más de 100 años después, tal condición ya no es imprescindible para acceder a la famosa Hermandad de Trotamundos, pero sigue vigente otro requisito:
el de ser recomendado por un socio. Durante largo tiempo, el club fue una organización destinada únicamente a caballeros. Dejó de serlo en los años 80 del siglo pasado. A partir de entonces se admiten también mujeres, por ejemplo, arqueólogas o submarinistas. Entre los miembros más célebres de este noble gremio figura Michael Rockefeller, representante de la cuarta generación de la famosa dinastía petrolera. En 1961, durante una expedición a Papúa Nueva Guinea, justo un día después de que Michael enviara por correo a la dirección del club en Nueva York una colección de artefactos recopilada durante su viaje, se perdió el rastro del joven explorador. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, ni el misterio de su desaparición esclarecido. Aún hoy se especula sobre el destino del infortunado aventurero. ¿Lo devoraría algún animal o acabaría en el estómago de los caníbales? No se sabe. A principios del siglo XXI, en la era de los mapas virtuales, el mundo es diferente y los exploradores también. Para los socios fundadores, ser el primero en llegar a algún lugar significaba mucho, pero es porque ellos tenían la oportunidad de serlo. Hoy en día eso ya no es posible y los desafíos de la asociación son distintos. Ahora lo que más se valora es el aporte científico. Los miembros del club piensan en el futuro, en el cambio climático y en la preservación animal y humana. Consideran la exploración de otro modo, con nuevas herramientas. Utilizan imágenes de satélite de alta resolución o la inteligencia artificial. Un buen ejemplo del nuevo enfoque es el caso de un equipo de paleontólogos que fue a Mongolia en búsqueda de huesos de dinosaurios. Usaron drones y escáneres de imagen multiespectral muy precisos y encontraron cientos de restos de esos animales. Sin embargo, lo que no ha cambiado son la curiosidad y la perseverancia por descubrir cosas. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. En Nueva York existe un selecto club de exploradores del que han sido miembros personajes de renombre como Amundsen o Edmund Hillary. Este club se inició en 1904, cuando el mapamundi todavía tenía espacios en blanco. En aquella época, si el candidato no había llegado el primero a alguna parte, ni siquiera se tomaba en consideración su ingreso. Más de 100 años después, tal condición ya no es imprescindible para acceder a la famosa Hermandad de Trotamundos, pero sigue vigente otro requisito, el de ser recomendado por un socio. Durante largo tiempo, el club fue una organización destinada únicamente a caballeros. Dejó de serlo en los años 80 del siglo pasado. A partir de entonces se admiten también mujeres, por ejemplo, arqueólogas o submarinistas. Entre los miembros más célebres de este noble gremio figura Michael Rockefeller, representante de la cuarta generación de la famosa dinastía petrolera. En 1961, durante una expedición a Papúa Nueva Guinea, justo un día después de que Michael enviara por correo a la dirección del club en Nueva York una colección de artefactos recopilada durante su viaje, se perdió el rastro del joven explorador. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, ni el misterio de su desaparición esclarecido. Aún hoy se especula sobre el destino del infortunado aventurero. ¿Lo devoraría algún animal
o acabaría en el estómago de los caníbales? No se sabe. A principios del siglo XXI, en la era de los mapas virtuales, el mundo es diferente y los exploradores también. Para los socios fundadores, ser el primero en llegar a algún lugar significaba mucho, pero es porque ellos tenían la oportunidad de serlo. Hoy en día eso ya no es posible y los desafíos de la asociación son distintos. Ahora lo que más se valora es el aporte científico. Los miembros del club piensan en el futuro, en el cambio climático y en la preservación animal y humana. Consideran la exploración de otro modo, con nuevas herramientas. Utilizan imágenes de satélite de alta resolución o la inteligencia artificial. Un buen ejemplo del nuevo enfoque es el caso de un equipo de paleontólogos que fue a Mongolia en búsqueda de huesos de dinosaurios. Usaron drones y escáneres de imagen multiespectral muy precisos y encontraron cientos de restos de esos animales. Sin embargo, lo que no ha cambiado son la curiosidad y la perseverancia por descubrir cosas. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.